El caserío de San Bravío tenía memoria corta y lengua larga. Pocos recordaban quién donó las primeras parcelas, ni quién abrió el canal que volvió verde el valle, pero muchos se creían jueces para decidir quién pertenecía y quién sobraba. Si alguien parecía siempre de más, era Leoncito, 10 años, piel tostada y pies curtidos de andar descalzo. Vivía en lo alto de una loma reseca, en una choza levantada con más esperanza que materiales, junto a doña Ramona, mujer de rostro surcado y corazón tierno, que lo crió como si le hubiera nacido del pecho. Cuando la tristeza lo nublaba, ella repetía la madrugada en que lo encontró en una canasta, envuelto en mantita color cielo, con un osito gris de cinta azul frente a su puerta. El osito, gastado por los años, era su única riqueza. Dormía con él, lo llevaba en el costal, lo apretaba cuando el miedo rondaba, sentía que guardaba algo. Esa mañana, el caserío se reunió en la plaza para anunciar el reparto de tierras junto al canal. Leoncito bajó a mirar desde lejos. No iba a reclamar, solo a soñar con pertenecer. No lo dejaron acercarse, miradas de filo, voces que empujan sin manos, la certeza de que no tenía apellido. El comisariado Rogelio, voz dura y ojos afilados, proclamó que esas parcelas eran para la gente del lugar y que él no era nadie. Debía volver a su cueva como perro. Nadie lo defendió. Apretó el costal contra el pecho y se marchó con la humildad de quien carga un peso que aún desconoce. El regreso fue largo, aunque sus piernas conocieran cada piedra. No lloró. La humillación dejaba un nudo áspero en la garganta. Al llegar, doña Ramona lo esperaba en su banquito con un trapo húmedo en la frente. Le dio agua de cáscara de plátano y le acomodó el cabello con la mano tibia, como una bendición silenciosa. Esa noche la fiebre le subió y no quiso cenar. Leoncito preparó un caldito ralo con un hueso viejo, le humedeció los labios, le alisó la manta y se quedó a su lado, despierto, abrazado a su costal. Apretó el osito como si presintiera que algo estaba a punto de quebrarse, y se quebró. Al amanecer, doña Ramona ya no respiraba. Tenía las manos cruzadas y una tibieza que se escapaba en silencio. El niño lloró hondo, sin ruido. No bajó a pedir ayuda. Sabía que nadie subiría. Tomó la pala vieja, eligió el claro donde ella colgaba la ropa y comenzó a cavar. El sol fue subiendo como testigo severo. Puso flores secas, extendió una manta sobre la tierra y se quedó de rodillas hasta que la nuca le ardió. Agradeció en voz baja a la mujer que lo quiso como propio y prometió no olvidar que la dignidad empieza en la forma de mirar a los demás. Cuando el viento cambió y el polvo volvió a posarse, guardó el osito en su sitio y antes de entrar, recogió el trapo húmedo que aún conservaba calor. El fogón quedó frío, la casa más grande de golpe, y el valle siguió con campanas y voces, sin enterarse de que en lo alto de la loma un niño acababa de hacerse un poco más viejo. Esa noche, acostado en el catre, escuchó el crujir del techo como si fuera el paso cuidadoso de la mujer que ya no estaba para arroparlo allí. Pasaron 3 días y nadie subió a preguntar por doña Ramona. Nadie quiso saber que un niño cavó una tumba con las manos ampolladas y el alma en ruinas. El fogón quedó dormido, la olla vacía. Leoncito comía lo que encontraba. Dormía abrazado al costal, con el peluche pegado al pecho, y despertaba creyendo haber conversado con ella. En la mañana del 4.º día, bajó al arroyo con la botella, cruzó la plaza sin intentar volverse invisible y soportó miradas que lo pesaban, la frase que lo quería fijar para siempre en un rótulo. Se agachó en la orilla, dejó correr el agua sobre la cara y entonces notó a un anciano bajo un mezquite, sombrero de palma, bastón entre las piernas, presencia quieta. Era don Pascual, viejo conocido, al que Ramona había curado una vez con hierbas. El viejo observó al niño y retiró la mirada como quien toma aire antes de hablar.
No dijo nada, todavía, pero el saludo en los ojos bastó para que Leoncito sintiera menos filo en el mundo. A mediodía, el hambre apretó como garra. Bajó por detrás del mercado viejo, donde quedaban cáscaras y mendrugos. Escarbaba entre hojas cuando 3 muchachos lo vieron, hijos de vecinos con nombre largo. Lo rodearon con el desparpajo de quien cree tener derecho a todo. El empujón llegó primero, la risa después. Alguien le arrebató el costal, y otro miró dentro como si revisara un botín digno. El osito apareció usado, desigual, con la cinta azul deshilachada. La burla fue cuchillo. Un pie lo pateó con suficiencia. Voló unos metros, cayó sobre el empedrado y estalló por una costura cansada del cuello. Rodó hacia la sombra un papel doblado, envuelto en plástico amarillento, cosa minúscula que, sin embargo, parecía respirar como un pájaro agitado. Hubo un segundo de sorpresa, manos estiradas, y entonces una voz rasgó la escena como un trueno de verano. El anciano llegó con paso corto y firme, y lo que siguió ya no fue valentía, sino vergüenza ajena derramada. Los muchachos, descubiertos, se dispersaron como gallinas regañadas. Nadie necesitó nombres. Don Pascual recogió el peluche, juntó con cuidado los trozos, se agachó por el papel y lo sostuvo como una promesa. Abrió apenas la primera doblez, frunció el ceño, dejó que los ojos se le humedecieran, volvió a cerrarlo con los dedos temblorosos y se quedó en silencio. Leoncito, de pie otra vez, no supo qué decir. En su pecho quedaron latiendo la humillación y un presentimiento distinto, mezcla de miedo y luz. El anciano le ofreció el costal y señaló el camino de la loma. Caminaron sin palabras, compartiendo polvo. En la choza, el viejo quitó el sombrero y lo dejó sobre el banquito. Miró la tumba reciente, el fogón apagado, la cuerda sin ropa colgada, y midió el vacío. Preguntó si el niño sabía leer, y al saber que no, guardó el papel en la bolsa de la camisa como quien mete al pecho un latido prestado. Dijo que regresaría al día siguiente, que antes debía buscar algo, confirmar y hilar cabos. Se fue con el sol cayendo detrás del cerro. Leoncito remendó el osito con puntadas torpes, lo acomodó junto al catre y por primera vez en mucho tiempo se sintió un poco menos invisible ante el mundo que tantas veces lo había borrado. A la mañana siguiente, don Pascual regresó con una caja de hojalata bajo el brazo y una mirada distinta, más firme que la víspera. Se sentó en la mesa rústica, abrió la caja y fue sacando un cuaderno forrado en cuero, papeles amarillentos, planos y actas que olían a historia guardada. Pidió al niño que escuchara con calma, porque cada nombre era una piedra en el lecho del río que los traía hasta allí. El bisabuelo se llamaba Don Elías Valdivia, fundador de San Bravío. Trazó los primeros canales, donó la plaza y dejó asentado que las tierras principales, fértiles y comunales, pasarían de generación en generación al hijo mayor de cada descendiente. Luego vino Rafael Valdivia y después Aurelio, primogénito, hombre callado y justo, de manos limpias y mirada que pesaba el agua. Cuando nació el niño, continuó el anciano, todo estaba en regla. La herencia apuntaba a su nombre, aunque aún no supiera pronunciarlo. Aurelio tenía un hermano menor, Rogelio, el mismo que ahora funge como comisariado. Los padres del niño desaparecieron en circunstancias turbias. La versión repetida fue que se marcharon, pero los vacíos en los papeles cuentan otra cosa. Don Pascual desplegó una copia del testamento. La cláusula subrayada decía que, en caso de fallecimiento del heredero, la tierra pasaría directamente a su hijo legítimo. El papel hallado en el peluche completaba la cadena. Era la última voluntad de Aurelio, escrita con apuro y esperanza, escondida donde nadie pensaría buscarla.
El anciano dejó que la idea se asentara en el silencio de la choza, ese silencio que de pronto parecía ancho como una sala. Después guardó los documentos y propuso llevar todo a la plaza, con el pastor Eusebio y el notario Molina como testigos, porque si el secreto se quedaba en la casa, se pudriría como fruta, y lo justo debía ventilarse donde todos respiran. A media tarde el caserío pareció contener el aliento. La silla frente al templo se volvió centro. El notario acomodó sus papeles con gesto minucioso. El pastor ofreció su voz para ordenar lo inevitable y los curiosos se acercaron como moscas perseguidas por campanas. Cuando el anciano llegó tomado del brazo de Leoncito, el murmullo cambió de color. Algunos recordaron la canasta, otros las discusiones viejas. Muchos solo vieron a un niño con costal al hombro y un peluche remendado que asomaba como bandera humilde. Rogelio se puso de pie con incomodidad aprendida, como quien pierde equilibrio en suelo que creía firme. Preguntó por qué esa reunión y quién la autorizaba, pero las preguntas se deshicieron en el aire cuando el notario levantó el testamento y la cláusula. Y el pastor explicó el hallazgo del papel en el muñeco que acompañó al niño desde el abandono. La plaza, que tantas veces había sido eco de humillaciones, quedó inmóvil, escuchando los nombres en su orden, aceptando la gramática de la sangre y del acto escrito. Don Pascual, con voz gastada y clara, dijo el nombre completo del niño: León Valdivia, hijo de Aurelio, nieto de Rafael, bisnieto de Elías, fundador del pueblo que ahora parecía oír su propia historia por primera vez. El silencio siguiente no fue vacío, estaba lleno de pasos que no se daban, de miradas que al fin se cruzaban, de conciencia que tocaba la puerta. Entonces el sol, detenido sobre los techos de teja, pareció bajar, como si quisiera ver el desenlace que estaba por comenzar. Allí, Rogelio intentó sostener su figura, pero la palidez le desmintió el semblante cuando el notario comenzó a leer con voz sin adornos. Los registros antiguos, olvidados en una gaveta, trazaban una cartografía incómoda. Las tierras no solo abarcaban la franja del canal, sino parcelas habitadas, casas del casco viejo y la banda que bordea el cerro. Todo, según constaba, pertenecía al heredero directo de la línea Valdivia. Hubo un murmullo espeso, como de enjambre atrapado. Hombres y mujeres bajaron la vista. Cada quien hizo su propio inventario de favores y omisiones. Una panadera dijo haber oído una discusión de hermanos tiempo atrás, y su recuerdo añadió peso donde ya faltaba equilibrio. El pastor pidió silencio. El notario enumeró sellos y rúbricas, y la plaza empezó a asumir que la historia no era un rumor, sino una lectura en presente. Rogelio alegó trabajo y años de entrega, pero el alegato se quebró contra el latido obstinado de la ley. El anciano, sin teatralidad, mencionó la desaparición de Aurelio y el ocultamiento del niño, y no necesitó acusar para que el aire señalara. 2 agentes municipales, llamados por el notario, aguardaron en el borde del gentío, y la autoridad dejó de ser voz para convertirse en sombra inevitable. En medio de ese círculo de miradas, Leoncito dio un paso que no buscaba estrado. La gente esperaba venganza, pero su voz salió mansa, con una firmeza que no lastima. Dijo que no quería echar a nadie, que solo pedía caminar por el pueblo sin que le tiraran piedras con los ojos, trabajar su parcela y oír su nombre sin escarnio. Recordó a doña Ramona como quien enciende un faro. Dijo que de ella aprendió que la dignidad empieza en la forma de tratar a los demás. Pidió justicia, no revancha, y ofreció contratos justos para regularizar ocupaciones y abrir un frente común de trabajo sobre los canales. El eco cambió de tono. Ya no fue cuchicheo, sino un hilo de respeto que se tejía a la vista. Algunos agradecieron en voz limpia, otros
callaron aprendiendo. El notario, con minuciosidad de relojero, anunció la destitución del comisariado y el aseguramiento de bienes para auditoría. Los embargos serían revertidos a nombre del heredero. Rogelio intentó responder, pero el discurso se le hizo humo. La voz ya no le obedecía. Caminó 2 pasos hacia atrás, tropezó con su propia sombra y comprendió que el suelo que pisaba tenía dueño verdadero. Los agentes se acercaron sin aspavientos y lo escoltaron fuera. La plaza quedó con ese silencio particular que sigue a los truenos. Don Pascual posó la mano sobre el hombro del niño y en ese gesto el caserío leyó una página nueva. Alguien pronunció el nombre completo del heredero. Otra voz lo repitió y de pronto muchas voces aprendieron a llamarlo sin diminutivos, como si el tono también hiciera justicia. El cielo se nubló un instante y soltó una brizna de polvo. No era lluvia, pero alcanzó para que todos tragaran y miraran distinto. Esa tarde quedaron asentadas actas con firmas que temblaban y otras que apretaban fuerte, como si cada trazo quisiera corregir años de indiferencia. El pastor cerró la reunión con una oración que pidió verdad y trabajo. El notario fijó fecha para regularizar títulos y publicar edictos. Al retirarse el gentío, León eligió no desalojar a nadie. Propuso contratos justos, cuentas claras y trabajo común para reparar canales, abrir terrazas y sembrar. La palabra dueño empezó a sonar distinta, menos cuchillo y más abrigo. Esa tarde subió a la loma y se arrodilló junto a la tumba de doña Ramona. Dijo que ya no era invisible, que sembraría como le enseñó y que si podía escuchar, avisara a sus padres que la justicia había llegado con pasos cansados, pero certeros. Durante semanas el caserío habló de otro modo. Algunos pidieron perdón sin adornos. Otros callaron aprendiendo a mirar. Don Pascual volvió a su mezquite con el bastón un poco más ligero, y a veces León se sentó con él a leer el testamento que por fin entendía. Aprendió que el apellido está para cuidar, no para aplastar, y que la fuerza verdadera no empuja, sostiene. San Bravío empezó a recordar lo olvidado, nombres de quienes donaron, manos que abrieron acequias, mujeres que sostuvieron al pueblo sin pedir nada. La plaza, antes sitio de humillación, se volvió lugar de acuerdos. El mercado, menos cuchicheo y más trato limpio. León entraba a la panadería y recibía una rebanada caliente sin fingir caridad. Pasaba frente al templo y el pastor inclinaba la cabeza con respeto. El notario le enseñaba a leer cada línea y el niño, con paciencia arisca, aprendía a defender lo suyo sin herir lo ajeno. El osito remendado descansaba sobre el catre. Dentro, el papel que le devolvió el nombre dormía en una funda limpia, no para exhibirse, sino para recordar la raíz. Rogelio enfrentó cargos y devolvió lo que había tomado. Sus manos, acostumbradas a retener, conocieron al fin el peso de entregar. Cuando llegó la temporada de siembra, León convocó a todos desde el borde del canal. Dijo que aquello era de todos en la medida en que cada quien cuidara lo que le tocaba y que la justicia era camino más que muro. El agua corrió mansa entre las piedras, como si también hubiera decidido quedarse. En las noches, el niño miraba el techo y ya no escuchaba el crujido como ausencia, lo oía como paso de quien aprueba. El caserío que lo echó como a un perro empezó a recordarlo como el dueño más humilde que había tenido. A veces el rumor volvía a ser filo, pero aprendieron que un nombre puede ser puente si la verdad lo sostiene. León sonrió con calma, respiró hondo y por primera vez se sintió a salvo en su propia tierra. Al amanecer siguiente comenzaron las faenas.
Palas y azadones contados, cuadrillas por tramos, jóvenes limpiando maleza, mujeres con ollas comunes y ancianos enseñando el giro del agua para que no se pierda en la grava. Por la tarde niños corrieron junto al canal y gritaron el nombre de León con sonido de campana. Esa noche, a la luz de luna, caminó los linderos con estacas, no para separar, sino para fijar responsabilidades.